Muy buenos días, mis amados hermanos en la iglesia en Hortensias. Que el Señor les guarde, les bendiga. Lindo día para ustedes. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por estar nuevamente un domingo más reunidos. Que el Señor nos acompañe y nos permita disfrutar de un tiempo hermoso. Quiero invitarles a que comencemos leyendo la palabra del Señor. ¿Le parece? Quiero invitarles a que leamos un texto en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Vaya, va a buscar su Biblia, ábrala ahí en Corintios 13. No solamente vea el video, sino que le invito a que vaya y abra la Biblia y haga culto conmigo, ¿sí? Participe de esta experiencia. Y abrió la Biblia, Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Un capítulo que usted conoce bastante bien, pero vamos a leerlo nuevamente porque hace bien refrescar estos textos que alegran el corazón. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Qué maravilloso, ¿no? Qué bello texto que nos invita, que nos hace reflexionar. Y dice Pablo, mire, estos tres últimos, estos son atributos que todos los cristianos que tenemos que tener: fe, esperanza y amor. ¿Se acuerdan lo que estuve predicando en Tesalonicenses los días pasados? Bueno, Pablo dice, sí, pero el mayor de todos es el amor. Tenemos que aprender a amar. Y Pablo detalla cómo tenemos que amarnos, ¿sí? Es interesante, ¿no? Desde el versículo 4, mire, si usted cambiara la palabra amor y pusiera la suya, sería muy interesante el ejercicio. Hágalo en casa. Cambia, y desde el versículo 4, ¿no es cierto? Eh, hasta el 8. Desde el 4 hasta el 8. Donde aparezca la palabra amor, ponga su nombre y léalo. Haga ese ejercicio. Y se va a dar cuenta de que me habla de manera personal y es un desafío personal de amar, de sentir, de soportar, de esperar, de confiar, de perdonar, ¿sí? Eh, de no envanecerme, de no ser envidioso, tanto que se nos exige, ¿sí? Y a lo mejor nos cuesta, estamos en un proceso, pero tenemos que pedirle al Señor que trate en nuestras vidas para que cada vez estos atributos, ¿no es cierto?, vayan floreciendo en cada uno de nosotros. Amén. Te invito a orar al Señor y dediquemos este tiempo para la gloria de nuestro Padre Celestial. Inclina tu rostro allí en casa. Padre amado, gracias por este día, por tu amor y bendición. Gracias porque en tus cuidados permanentes tú estás a nuestro lado. Te pido, Señor, de que nos bendigas de una manera tan especial y te quedes con nosotros en este momento, Señor. Permítanos que todo lo que hagamos esta mañana honre y glorifique tu santo nombre, Señor amado, y que nos permitas tú, Señor, vivir cada día tratando de ser más como tu palabra nos pide que seamos. Perdona nuestros pecados y ayúdenos, Señor, usted a vivir conforme a su propósito. Por Jesucristo, Señor, entregamos este culto en tus manos. Amén y amén. Que Dios nos pueda bendecir. Vamos a cantar al Señor.
¿Quieres alabar al Señor conmigo? Yo te invito, cantemos juntos al Señor y tengamos este tiempo lindo de alabanzas a nuestro Padre Celestial. Cantamos para la gloria de nuestro Dios. Amén. Hay un pueblo que vive muy feliz, muy feliz. Este pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, muy feliz. Este pueblo de Dios. Este pueblo vive así, porque un día conoció
Muchas bendiciones, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno compartir un domingo más la palabra del Señor con ustedes. Y quiero en este domingo en particular reflexionar en razón de la última palabra, la última frase que dije el domingo pasado en el mensaje de Domingo de Resurrección. Dije, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, haciendo alusión a las palabras de Pablo a los Corintios. Esta frase, ¿no es cierto?, tiene un significado profundo y tiene un contexto que es en el que yo me quiero detener. ¿Qué quiso decir Pablo con esta frase a los Corintios? ¿En qué contexto la entrega? Hoy día, mi hermano, yo te quiero invitar a revisar esta declaración del apóstol y sacar conclusiones muy interesantes que tienen que ver con este sentido de resurrección y del mensaje de resurrección de Cristo. Pablo viene dando, en el texto de la primera carta a los Corintios, viene dando hacia varias instrucciones a la iglesia. Le venía hablando acerca de la amonestación contra la idolatría, de la instrucción acerca de la cena del Señor, de los dones, del don del amor en particular, ¿no es cierto? En general, estaba instruyendo, estaba guiando, estaba corrigiendo en las prácticas y en las doctrinas a la iglesia. ¿Sí? En las prácticas que tenían que no estaban alejadas del propósito de Dios y en las doctrinas, en lo que sustentaba la fe de los hermanos para que ellos tuvieran una buena dirección o un buen fundamento bíblico, doctrinal, de sana doctrina para continuar adelante. Y es así como llegamos al capítulo 15. Y Pablo viene a aclarar un tema doctrinal, ¿no es cierto?, que estaba causando algunos problemas en esta iglesia naciente, y era que andaban algunos diciendo que no existía la resurrección de los muertos. En este contexto Pablo viene a aclarar y a enseñar y a guiar, y es eso lo que quiero invitarle a que reflexionemos, porque aclara toda esta enseñanza respecto de la resurrección de los muertos en razón de la resurrección de Jesucristo. Y es de eso lo que hoy día quiero detenerme por algún momento a reflexionar con ustedes. Les invito a que leamos el texto sagrado desde el capítulo, del capítulo 15 de 1 Corintios, desde el versículo 1 hasta el 14. dice así la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí. Fíjese, esta es una frase que ya utilizó, ¿no es cierto?, en el capítulo 11 y en otras secciones de esta carta. O sea, yo estoy entregándoles de lo que yo recibí. ¿Se acuerdan? Respecto de la cena dice lo mismo. Veamos, ¿qué fue lo que recibió Pablo? Dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Aquí voy a dejarlo hasta ahí, vamos a mirar un poco más versos, pero lo voy a dejar hasta ahí para mirar lo que quiero compartir con ustedes. Pablo nos dice varias cosas en el texto que acabo de leer, en esta instrucción, en esta dirección que le está dando a la iglesia. Primero establece un hecho el hecho enseñado como la muerte de Cristo por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día. El hecho de Cristo,
lo establece con claridad. Él dice, yo voy a compartir lo que recibí y que ha sido el mensaje de mi evangelio, dice, al principio. Y si creísteis de verdad, esto es lo que debieran ustedes creer. Versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado, así mismo me recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ya? Es decir, que Cristo, ¿no es cierto?, que la salvación de los corintios, porque de eso hablan los dos primeros versículos, que la salvación de los corintios, ¿no es cierto?, tiene razón en el hecho de Cristo, en la acción del Señor. ¿Cuál fue la acción de Cristo? Que Él murió, ¿no es cierto?, y murió por una razón, dice Pablo, murió por nuestros pecados y que fue sepultado, ¿no es cierto?, en una cruz, en una tumba, disculpe, y que resucitó al tercer día. El hecho de Cristo, Pablo lo asienta perfectamente y dice, esto es lo que creemos. En los versos 1 y 2 le dice, bueno, si es que creyeron de verdad, si de verdad ustedes tienen una fe, ¿en qué creyeron? Creyeron en Cristo, que murió por sus pecados, pero este Cristo no solo murió, sino que fue sepultado en un hecho terrenal, normal, y que resucita al tercer día. No es una sola cosa, no es solamente que nosotros creamos en la muerte de Cristo. Hay algunos que dicen, hay algunos que no les gusta esta expresión de que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, porque dicen realmente lo importante es la muerte de Cristo. Ciertamente la muerte de Cristo es lo importante, está en la cruz del Calvario, pero tomar la muerte de Cristo o la crucifixión de Cristo como un hecho solo, como un hecho único, sin mirarlo en el contexto, y pudiéramos inclusive agrandar este contexto y llevarlo hasta cuando es recibido por el Padre 40 días después de su resurrección. Y aún podemos, cuando enseñamos Juan, ¿no es cierto?, entendemos muy bien que el hecho de Cristo no solamente es ese, sino que es, ¿no es cierto?, hasta la venida del Espíritu Santo, como uno solo hecho en la vida de los cristianos, en la vida de nosotros los creyentes. ¿Sí? Entonces, es tan relevante no separar todo el evento, todo tiene que ver con una sola experiencia, el perdón de nuestros pecados y nuestra relación o volver a tomar una comunión directa, personal e íntima con nuestro Padre Celestial. Entonces no vamos a separar el hecho de la resurrección, aunque vamos a hablar de él, pero vamos a entender que la resurrección es parte de este gran todo. Es decir, Cristo murió por nuestros pecados, sepultado fue en una tumba y resucitó al tercer día. Este hecho se establece. ¿Qué otra cosa establece Pablo en el relato? Dice, establece que fue visto por numerosos testigos fiables y que a la sazón incluso aún estaban vivos. Esto es tremendamente importante para los corintios y también para nosotros. En estos tiempos era necesario que cuando alguien aseveraba algo, ¿no es cierto?, como no había notarías o ministros de fe, ¿no es cierto?, como pudieran ser hoy día algunas personas o algunas autoridades o algunas entidades, ¿no es cierto? En ese tiempo los testigos, las personas, valían para las palabras empeñadas. Por lo tanto, era importante, y Pablo señala, ¿no es cierto?, que de acuerdo a las costumbres no eran dos, no eran tres, y señala con nombres y apellidos que eran para ellos absolutamente conocidos, es decir, sabía de quién estaban hablando. ¿Sí? Y el versículo del 5 al 8 dice, le apareció a Cefas y después a los 12, ¿ya? Y después le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y a otros ya duermen. Y después le aparece a Jacobo y después a todos los apóstoles. Nuevamente les aparece a todos, ¿no es cierto? Y al último dice, como un abortivo me aparece a mí. Y él establece, mire, un hecho relevante, que no es solamente la voz que lo llama, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Sino que él tiene un contacto, un encuentro personal con Jesús resucitado, ¿sí? Y esto es bastante interesante de establecer. Por lo tanto, Pablo dice, mire, si hay algo que estamos hablando es de que la predicación que estamos entregando, no olvide, versículo 1 y 2, declaro, hermano, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis. Y si lo retenéis la palabra predicada, sois salvos. Ya. Esta palabra predicada que me hace salvo,
¿no es cierto?, está basada en un concepto, en un hecho maravilloso, importante, la muerte y resurrección de Cristo. Y esto tiene valor, ¿no es cierto?, esta resurrección, este evento, ¿no es cierto?, tiene valor porque hay testigos que aseveran lo que están diciendo, es decir, que no nace de la imaginación de alguien, ¿no es cierto? No es que Pablo llegó a Corintios a contarle una fábula de algo que nadie podía comprobar. Pablo le dice a los hermanos de Corinto, mire, yo se lo estoy diciendo, porque Pablo es el que llega a Corinto a predicar, ¿se acuerda? Pero dice, pero no solamente yo, sino que fíjese que todos estos pueden dar testimonio de lo que yo les estoy contando, que Cristo resucitó. Aún hay algunos vivos, si ustedes necesitan saber, si pueden tomar mano de su testimonio. La tercera cosa que establece Pablo en este relato, que plantea el tema en discusión. Entonces él dice, bueno, ustedes son salvos por la predicación del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Que Cristo murió por sus pecados y resucitó. Ahora bien, hay testigos que pueden aseverar lo que yo estoy diciendo. Ahora, si tenemos eso claro y estamos todos de acuerdo en aquello, aparentemente sí, todos estaban de acuerdo, porque Pablo condiciona la propia salvación, entonces si los hermanos hubieran dicho, no creo eso que usted está diciendo, entonces iban a estar cuestionando su propia salvación, que es lo que viene a decir Pablo después. Si estábamos todos de acuerdo con que Cristo resucitó, dice, entonces, porque algunos dicen, ¿no es cierto?, que los muertos no resucitan, ¿sí? Pues sí, eso es lo que establece, versículo 12, dice, pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo habla, dice, por consecuencia, porque tu vida y la mía está escondida en Cristo, porque somos iguales, porque somos hechos hijos, porque vivimos la misma experiencia, porque está guardada en la boca y en las manos del propio Jesucristo, ¿no es cierto? La resurrección también para nosotros es la experiencia de Cristo, precisamente, ¿sí? Y aquí plantea en el versículo 14, ¿no es cierto?, Pablo esta famosa frase, dice 13, disculpe, dice, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó, plantea la sentencia. Y entonces ahí donde dice Pablo, y entonces si Cristo no resucitó, entonces vana también es nuestra fe, y vana ha sido nuestra predicación. Entonces veamos algunas consecuencias, ¿no es cierto?, que plantea Pablo en los versículos que siguen, si Cristo no hubiera resucitado. Hermano, la resurrección de Cristo es más que el evento de Semana Santa. Nos asegura a nosotros claramente la resurrección también. Pero tiene una implicancia en todo el quehacer de nuestra vida de fe, de nuestro discipulado y de la predicación que hacemos del Evangelio de Cristo. Por eso es tan relevante. Y Pablo lo establece con claridad aquí en el versículo 14 y quiero revisarlo con usted. Versículo que estamos mirando. Dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos, ¿no es cierto?, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Me entiende? Entonces él va estableciendo aquí diciendo, sabe que yo sería un falso testigo, y ser un falso testigo tenía implicancias judiciales severas en aquellos años. El Evangelio, amados míos, son las buenas nuevas de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo, y la victoria sobre la muerte y, por cierto, sobre el infierno mismo. Nuestra predicación se torna vacía entonces si no fuera así. La palabra griega traducida vana aquí significa algo vacío. Pablo mantiene que la predicación de un Cristo no resucitado sería absurda para nosotros. ¿Sí? Cuando Pablo está diciendo vana sería nuestra fe, está diciendo sería una predicación vacía. Vacía sería predicar, hablarle a la gente de esperanzas, ¿no es cierto?, si esto no fuera verdad. Por eso tiene tanto valor la resurrección de Cristo para nosotros en el día de hoy. Porque sería vano, no tendría sentido. No tendría sentido ni siquiera seguir haciendo iglesia.
Nuestra fe en Cristo sería inútil, versículos 13 y 14 que acabo de leer. Por la fe los corintios llegaron a creer en un Cristo resucitado. Pero si Jesús no resucitó de los muertos, entonces no es algo vacío nuestra fe. Nadie quiere depositar la fe en un Jesús muerto. ¿Sí? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Entonces serás salvo. La salvación nuestra tiene que ver con un hecho completo, no solo en la muerte de Cristo. Por eso nosotros tenemos como símbolo de nuestra fe una cruz vacía. No que tenga nada de malo una cruz con un crucifijo, porque nos habla con un Cristo crucificado, hermano, no tiene nada de malo porque nos habla de una imagen pero es parte de la mitad de la historia. Es verdad, Cristo fue crucificado difícil y amarga y tristemente en una cruz. Y ocupó el lugar que a nosotros nos correspondía, pero es la mitad de la historia. La otra mitad es que el Señor resucitó y ya no está en esa cruz. Y nosotros predicamos precisamente esto. E invitamos a la gente a que conozca a Jesús como su Señor y Salvador, precisamente, ¿no es cierto?, porque Él venció la muerte y porque ya no está en la cruz. Es decir, que cargó nuestros pecados y tuvo la fuerza y tuvo la victoria final sobre las consecuencias del pecado. Si Cristo se hubiera quedado en la cruz, entonces Él no hubiera sido capaz de cargar mi pecado, porque no hubiera vencido sobre la muerte, que es el último enemigo, sobre el infierno mismo. La doctrina que sostiene nuestra fe es precisamente que Cristo no solamente muere, sino que resucita y es parte de una misma experiencia para nuestras vidas. Si confesares con tu boca, ¿no es cierto? Si confesares con tu boca, dice Romanos 10, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Es uno y lo otro, es junto. No son eventos separados, son dos caras de una misma moneda, si usted quiere. Los discípulos de Jesús entonces serían mentirosos, según lo que leíamos en el versículo 15 y 16 que les leí hace un rato. El principal motivo de Jesús de elegir a los 12 fue para que testificaran después que Él volvió al cielo. Les invita y les dice, vayan y cuéntenle a todos qué es lo que ha pasado conmigo. Si Jesús no resucitó, entonces el testimonio de los apóstoles era falso, era una simple mentira, era parte de una historia. Por fe nosotros hemos aceptado el testimonio de los discípulos claramente 2000 años atrás. Y lo creemos hasta el día de hoy. Y amado hermano, yo quiero invitarte en esta mañana a que te des cuenta el peso de lo que significan nuestras convicciones, nuestra fe, lo que sostiene nuestra manera de pensar. No es solamente una experiencia de ritos religiosos que hemos repetido, ¿no es cierto? La semana pasada era Semana Santa y vivimos todo aquello, sino que nuestra fe está sustentada en la experiencia valedera, verídica, ¿no es cierto?, de que Cristo resucitó. Y que vivimos conforme a esta experiencia. Somos hijos, ¿no es cierto?, de una fe que se sostiene en la resurrección del Señor. No hay esperanza en esta vida ni en la venidera si Cristo no hubiera resucitado. Le dice Pablo, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Vuelve a insistir. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, aún nos continuaríamos en pecado porque no hubiera sido capaz de vencer la muerte del peso del pecado en la cruz del Calvario. Entonces también los que durmieron en Cristo, dice, perecieron, ¿sí? Los que nos antecedieron, los que están en la presencia del Señor. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque Él nos resucitó. Y entonces ya nuestra vida no tiene sentido. Se termina todo, mi hermano. Si Cristo no resucitó, qué pena por nosotros, porque hemos vivido engañados todo este tiempo. No hay esperanza. El pecado reinaría todavía en las vidas y en los corazones de las personas. Somos declarados justos, ¿no es cierto?, en la obra redentora de Cristo, dice Romanos. En la obra redentora de Cristo.
Somos justificados por la obra, en la fe en Jesucristo, en el acto redentor de Cristo, que es la muerte y es la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿no es cierto?, la muerte tendría dominio sobre nosotros todavía. Y ya no habría esperanza. El futuro sería triste. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, vuelvo a leer, somos los más dignos de conmiseración, dice Pablo, en medio de todos los hombres. Si no hay mira el versículo 32, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Vivamos una vida como queramos. Eso dicen mucho. ¿Quiénes dicen esto? Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando creímos en Él, cuando entregamos nuestro corazón al Señor, le dijimos, Señor, aquí está, y creo en tu obra. Y esta obra me da esperanza para vivir cada día. La resurrección de Cristo le da sentido a mi fe. Completa la obra, no solamente con tu muerte vicaria en mi lugar, sino con tu resurrección victoriosa que ha dejado a la muerte cautiva. Corinto mismo, en este mismo capítulo, al finalizar el capítulo, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Dónde está? Porque ya ha sido vencida, porque ya no puede hacernos más daño, porque el Señor resucitó. La certeza de la resurrección, ¿no es cierto?, tiene que ser parte esencial de nuestra vida, pero no como un hecho, no como un catecismo de memoria sin sentido, sino como una vivencia diaria, permanente, constante en nuestra vida. En Juan 11:25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La esperanza de la resurrección de los muertos es céntrica en la fe cristiana y debiera ser céntrica en nuestra fe. Es el punto central. Jesús murió y resucitó, y en esa resurrección nos dio resurrección a nosotros también y vida eterna. Romanos 6:4 dice, para que nos asemejemos a Él en su muerte y también en su resurrección, hablando del bautismo, como símbolo de nuestra fe y de nuestra declaración de fe en el Señor. Pablo presentó en los versículos 12 al 19 los consecuencias terribles si no hubiese resurrección de los muertos y si Cristo no hubiera resucitado. Pero ahora vuelve a confirmar el hecho, en los versículos que siguen del 20 en más, el hecho de que Cristo ya resucitó. Para la mayoría de los que ponen su fe en Jesucristo, esto es una cuestión de fe, sin la necesidad de ningún tipo de explicación. Pablo, sin embargo, sigue ahora con una explicación de las implicancias eternales de la resurrección de Cristo y demuestra que la resurrección del Señor es parte del plan divino. Acompáñenme a hablar de esta certeza por unos minutos más solamente. Dice el versículo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Esta es una referencia a la fiesta de las primicias. Está hablando está haciendo un símil de la experiencia judaica, mi amado hermano, para que usted lo pueda entender bien. El primer día de la semana, el día domingo, el día que resucitó el Señor, después de la Pascua, ¿no es cierto?, los judíos tenían que traer su ofrenda pidiendo una bendición para las cosechas, ¿sí? Traían las primicias, lo primero. La ofrenda de una gavilla, ¿no es cierto?, santificó a toda la cosecha. Mire, Romanos 11:16, mire qué lindo el texto, que le da sentido a esta primicia, a este fruto primero, a esta ofrenda perfecta entregada por cada uno de nosotros. Acompáñeme a buscar Romanos 11:16. ¿Dónde está? Dice aquí, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Fíjese qué maravillosa. De igual manera que la muerte y resurrección de Jesús es un símbolo de que todos los muertos en Cristo algún día resucitarán, porque Cristo es la primicia de la resurrección. Y si la primicia es santa, todo lo demás es santo también, dice Romano. ¿Sí? En la primicia, en la ofrenda
de Cristo en la resurrección, tú y yo también tenemos la esperanza maravillosa de la resurrección y le da sentido maravilloso a nuestra fe. Vivimos con convicción cada día de nuestras vidas y nos preparamos para el encuentro maravilloso con el Maestro. Ya lo dije en semanas anteriores cuando hablamos de Primera de Tesalonicense. Así que el Maestro venga y lo encontremos a Él, como dice el relato de Tesalonicense, y lo repite aquí en Corintios. O bien que vayamos, ¿no es cierto?, y durmamos en el Señor. Vamos al encuentro maravilloso de Cristo. Y tenemos esperanza que sostiene nuestra fe. Nuestra vida no termina el día en que nuestro corazón deja de latir y nuestra mente y nuestro cerebro deja de funcionar. Nuestra vida acaso apenas comienza, todo por el acto, por la primicia del Cristo resucitado. El Cristo resucitado no es solamente un relato histórico, y no es solamente un hecho perdido hace 2000 años atrás. Es un hecho plenamente vigente que le da sentido a nuestras convicciones de fe. En los relatos, en los versículos siguientes, 21 y 22, dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, haciendo alusión a Adán, que por quien entra la muerte, y al Señor Jesucristo, por quien se vence la muerte. Pablo nos enseña que todos los hombres serán resucitados. La frase en Cristo califica precisamente, dice, porque si así como en Cristo todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Obviamente los que han puesto su fe en Él. Y bueno, del 23 habla del orden de la resurrección que ya miramos en algún momento. Cada uno es debido, en su debido orden. Cristo las primicias, el primero, la ofrenda perfecta. Y luego los que son de Cristo en su venida. Y luego, ¿no es cierto?, al final de la jornada, todos los demás. Amado mío, nuestra fe es verdadera y vale la pena creer en ella. Nuestra fe es verdadera, nuestra predicación tiene sentido y tiene valor, y nuestras vidas tienen futuro, porque Cristo resucitó. Ahora, si nuestra fe es verdadera, te invito a que hagas un compromiso para que vivas tu fe con integridad y con compromiso de santidad en ella. Si nuestra predicación es verdadera, entonces quiero hacerte un llamado a que por favor continúes predicando. Que este año hagas un compromiso con el Señor. Si Cristo es verdad, si Cristo resucitó, tu predicación tiene valor y tiene verdad. Es verdadera. Te invito, te desafío, te lo pido a que tú puedas continuar predicando el Evangelio de Cristo. Pero no prediques solo la muerte como un hecho aislado. Es muerte y resurrección. Y por cierto, mi amado hermano, si Cristo resucitó, entonces nuestra vida tiene futuro. Tenemos futuro. Porque el Cristo resucitado nos da esperanza maravillosa para vivir con expectativa el día de mañana. Ya sea que vivamos o que muramos, dice Pablo, somos del Señor. Así que vivamos con intensidad este día, con la convicción de que vivimos a Cristo resucitado y que vivo en la fe del Hijo de Dios. Y vivamos y prediquemos la palabra del Cristo resucitado y de la muerte del Señor Jesucristo. Dice que no he querido saber nada más que a Cristo, ¿no es cierto? Y a este crucificado, dice Pablo en nuestro texto. ¿No es cierto? Pero esta crucifixión, te recuerdo, que tiene añadido, que tiene junto, que es un solo hecho, el hecho de la resurrección. Ya sea que vivamos, pero también si morimos, si fuera este el tiempo en que el Señor nos llama a su presencia. No olvides que somos de Cristo, porque el Señor resucitó y Él es nuestra primicia, y entonces está esperándonos también. Y tal como dice el texto ahí en Juan, ¿no es cierto? 11:25. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Amados míos, cuando decimos esta frase con la que terminamos la semana recién pasada la predicación, y si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe, no es una frase, no es un eslogan, no es una frase, perdone la expresión, tal vez panfletaria, ¿no es cierto? Como para que usted la tome y la repita así sin sentido, sin razón. Esta es una frase que le da sentido a tu fe, a tu predicación y a tu esperanza. Y te invito a que vivas cada día en la certeza del Cristo resucitado, vivas con una fe con certeza, una predicación con poder y una esperanza cierta en Cristo que está esperándonos para el encuentro final. Un abrazo fraterno a cada uno. Que la resurrección de Cristo no sea solamente un hecho de Semana Santa, sino que sea algo tan verdadero en nuestras vidas, que nos ayude a caminar cada día. Que la resurrección de Cristo, como la muerte del Señor, sean el sustento de nuestra experiencia de fe, del perdón de nuestros pecados, de nuestra salvación, de la esperanza, tal como lo dije recién, de una fe que se vive con certeza, de una predicación que se hace con valor y con convicción, y de una esperanza cierta en el Cristo que murió y venció la muerte por nosotros. Que Dios nos bendiga, un abrazo fraterno a cada uno, que el Señor les acompañe y esté a vuestro lado cada día de nuestras vidas. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce
sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosa luz seguir, veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Muy bien, mis hermanos, ya terminando nuestro culto, damos gracias al Señor, linda la alabanza, y espero que la predicación nos haga pensar, afirmar los temas doctrinales, en qué creemos y por qué creemos lo que creemos, ¿ya? No es creer en Jesús porque sí, ¿no es cierto? Es que tiene sentido en muchas áreas de nuestra vida, y yo espero que tú puedas afirmar tus convicciones, mi amado hermano, que Dios te bendiga grandemente, que nos... sigas, que sigas caminando en los caminos del Señor. Yo sé que este tiempo ha sido tan difícil y seguramente aún nos queda tiempo más para estar así, pero, amado mío, que el Señor guarde tu vida, que el Señor te acompañe, que el Señor te sustente, que el Señor te acaricie en este tiempo, que Dios guarde tu corazón especialmente, y que podamos vivir en la confianza y en la esperanza maravillosa de que Cristo vive y que eso le da sentido a nuestro caminar. Un abrazo fraterno, que Dios esté contigo. Vamos a orar al Señor. Padre amado, en el nombre de Cristo llego delante de tu presencia, Señora, rogándote, Señor, de que te quedes a nuestro lado, que perdones nuestras faltas y que podamos, Señor, vivir con convicción cada día. Anima nuestras vidas, renueva nuestra fe, Señor, y ayúdanos a seguir viviendo este tiempo de pandemia. Líbranos del mal, Señor amado, y de los efectos tremendos de esta, Señor, de este virus que anda, Padre. Y por el contrario, Señor, ayúdenos a compartir con fe y convicción tu palabra, Señor, y predicar a Cristo, y que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Bendiga a cada familia y a cada hogar de la iglesia. Cuide su salida y su entrada cada día, Padre mío. Señor, bendito, perdone nuestras faltas y nuestros pecados. Provea el pan en nuestra mesa cada día. Sane a nuestros enfermos, Señor, se lo ruego. Señor, y tome control de las vidas de cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús, oro en esta hora y ruego tu bendición. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Queda poca voz, sí, pero no para lo suficiente como para poder desearle muchas bendiciones. Que el Señor le acompañe, que el Señor le sustente, que el Señor le acaricie. Un abrazo fraterno, que Dios les guarde y nos vemos la próxima semana en otro tiempo de adoración al nombre poderoso, ¿no es cierto?, de aquel que vive y reina para siempre. Amén y amén. Bendiciones.